Muy queridos hermanas y hermanos, les saludo a todos en Cristo Jesús. Me dirijo especialmente a mis hermanos inmigrantes y refugiados de nuestra comunidad católica en la Arquidiócesis de Denver. El Papa Francisco indicó el día 27 de septiembre del 2020 como el 106º Día Mundial del Migrante y Refugiado. Es un día para rezar y tomar conciencia de esta dura realidad de la vida humana en el mundo. Desde 1912, el Papa San Pío X instituyó la Oficina para la Atención Espiritual de los Migrantes con la finalidad de proveer atención pastoral y humana a esas muchedumbres obligadas a dejar sus países en busca de paz, seguridad, trabajo y libertad para profesar su fe. Desde entonces, la Iglesia no ha dejado de asistirlos. ¿Por qué la Iglesia siente la necesidad de hacer esto? El Papa Benedicto XVI ha afirmado que el amor va más allá de cualquier tipo de frontera o de distinción. La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero al mismo tiempo el amor supera los confines de la Iglesia. La parábola del buen samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado encontrado casualmente, quien quiera que sea. Motivada por la caridad de Cristo y por su enseñanza, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a verme. La Iglesia ofrece su amor y su asistencia a todos los desplazados, forzosamente, sin distinción de religión o procedencia social, respetando en cada uno la inalienable dignidad de la persona humana, creada a imagen de Dios. Por esta razón, el compromiso de la Iglesia hacia los migrantes y refugiados puede atribuirse al amor y a la compasión de Jesús, el buen samaritano. Al responder al mandamiento divino y al atender las necesidades espirituales y pastorales de inmigrantes y refugiados, la Iglesia no solamente promueve la dignidad humana de cada persona, sino que además proclama el Evangelio del amor y de la paz en situaciones de migración forzosa. Muchos sabemos por experiencia propia que el fenómeno de la inmigración, la condición del refugiado, implica mucho sufrimiento por el inevitable desarraigo del propio país. Toda persona tiene derecho a no emigrar, es decir, tiene derecho a vivir en paz y dignidad en su propio país. Sin embargo, hay quienes se ven forzados a emigrar debido a las persecuciones, calamidades naturales, desastres o de otros factores que causan dificultades extremas y que llegan a poner en peligro sus vidas. Algunos deciden dejar su tierra natal porque se han visto privados de allí de su dignidad, mientras que hay otros que quieren encontrar simplemente mejores oportunidades de vida en el extranjero. Hoy por hoy en el mundo hay 41.3 millones de personas desplazadas de sus lugares de origen. Solamente en el 2018, 28 millones tuvieron que abandonar sus casas y sus pueblos. Para que se hagan una idea, 17 millones tuvieron que emigrar debido a desastres naturales, inundaciones, terremotos, ciclones, que les destruyeron sus pueblos, sus campos y sus medios de sustento. Más de 10 millones abandonaron sus casas debido a violencia política, persecución religiosa, guerras, violencia criminal. Tuvieron que huir a otros lugares para salvar sus vidas y las vidas de sus seres queridos. El Papa Francisco quiere que el mundo entero vea esta realidad, tomen conciencia del sufrimiento de estos millones de hermanos y hermanas nuestros que tocan a las puertas de otros países, buscando una oportunidad para vivir, para que sus hijos puedan vivir, estudiar, buscan una oportunidad para trabajar y ganarse honradamente el pan, un lugar donde puedan construir una casa, un país donde puedan profesar libremente su religión. Este año el Papa Francisco tituló su mensaje para la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de este modo: como Jesucristo, obligados a huir, acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos. Dada la situación de pandemia que hemos estado viviendo, el Papa quiere llamar nuestra atención sobre esta particular categoría de personas desplazadas de sus hogares y circunstancias de vida: los desplazados internos. Los desplazados internos se han visto forzados a huir, a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, sobre todo como resultado de o para evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre, pero que no han tenido que cruzar la frontera de un estrado reconocido a nivel internacional. El Papa dice más en concreto:
Extiendo este mensaje dedicado a los desplazados internos, a todos los que han experimentado y siguen aún viviendo situaciones de precariedad, de abandono, de marginación y rechazo a causa del COVID-19. Fíjense cómo describe la situación el Papa. Quisiera comenzar refiriéndome a la escena de la huida a Egipto. En ella el niño Jesús experimentó junto con sus padres la trágica condición de desplazado y refugiado, marcada por el miedo, la incertidumbre, las incomodidades. Lamentablemente en nuestros días millones de familias pueden reconocerse en esta triste realidad. Casi cada día la televisión y los periódicos dan noticias de refugiados que huyen del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en busca de seguridad y de una vida digna para sí mismos y para sus familias. Jesús está presente en cada uno de ellos, obligado, como en tiempos de Herodes, a huir para salvarse. Estamos llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, que nos interpela. Si lo reconocemos, seremos nosotros quienes le agradeceremos el haberlo conocido, amado y servido. Los desplazados internos nos ofrecen esta oportunidad de encuentro con el Señor, incluso si a nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo, con la ropa rota, con los pies sucios, con el rostro deformado, como el cuerpo llagado, incapaz de hablar nuestra lengua. Muchos hermanos y hermanas de nuestras comunidades llegaron así. Tuvieron que dejar sus familias, sus hogares, sus países. Tuvieron que moverse de un estado a otro. Pasaron las mismas dificultades que pasó la Sagrada Familia. No entender la lengua que hablan, encontrar un trabajo, buscar alojamiento, comenzar una nueva vida. El pueblo de los Estados Unidos de América, si no todos, sí la gran mayoría, nos abrieron las puertas de su país para compartir con nosotros las bendiciones de Dios. Nos abrieron sus hogares, sus iglesias, sus comunidades. Nos ofrecieron la oportunidad de trabajar y así, bendecidos por Dios, hemos encontrado lo que buscábamos cuando dejamos nuestros países: paz, libertad, trabajo, seguridad, un futuro para nuestros hijos. Pero ahora es el tiempo de hacernos buenos samaritanos de todos esos millones de hombres y mujeres, niños y ancianos que con sus penas tocan a las puertas de algún país en busca de eso mismo que buscaba la Sagrada Familia cuando emigró a Egipto y lo que muchos buscábamos cuando llegamos a los Estados Unidos. El Papa Francisco, en su mensaje, nos ofrece unas pautas para ayudar a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Primero, conocer para comprender. Los migrantes y refugiados no son números o estadísticas, son personas, y conociendo sus historias llegamos a comprender de qué realidad estamos hablando. Segundo, hacerse prójimo para servir. Hay que romper las distancias que crean los temores y prejuicios que nos impiden acercarnos como prójimos y servirles con amor. Tercero, escuchar para reconciliarse. Hacer silencio para poder escuchar el grito de los más vulnerables y así tomar conciencia de esta realidad. No perdernos en el ruido del mundo, sino con una escucha humilde llegar a la verdad. Cuarto, crecer para compartir. La pandemia nos ha enseñado que todos estamos en el mismo barco, todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos temores, y nos damos cuenta de que nadie se salva solo. Hay que crecer juntos compartiendo lo que tenemos. Quinto, involucrar para promover. Al ayudar a los migrantes y refugiados a quienes ofrecemos asistencia, tenemos que involucrarlos y hacerlos protagonistas de su propio rescate. Sexto, colaborar para construir. Es decir, aprender a colaborar sin caer en la tentación de los celos, discordias, divisiones. Esto no puede ser tiempo para el egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos. El Papa termina su mensaje con una oración que quiero compartir con ustedes, invitándoles a hacer la nuestra. Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. El que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra, para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Ayúdalos por su intercesión a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba.
Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. Él que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto, y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu voluntad. Amén. Muchas gracias.